Buenas tardes, preguntas médicas. Buenas tardes con los especiales de Navidad. Tal como le prometimos, directamente desde Estados Unidos, Carolina del Norte, está la doctora Caridad Patricio con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas Caridad. gracias, doctor. Encantada y dichosa de estar aquí compartiendo en su programa tan interesante, tan didáctico. Realmente un toque de queda en la ciudadanía. Me dicen que usted allá en el hospital sigue el programa ahí. Claro que sí. Lo mira ahí. Claro que sí. Y pelea con la dirección cuando no te lo ponen en vivo. ¿Qué pasó? Y los colegas. Es que está nublado, ¿verdad? Sí. Cuando no te llegan en vivo. Lo motivo mucho con los colegas y amistades y alumnos. Sí. ¿Qué te parecen las intervenciones? Excelente. Tú que estás en un país científico. Excelente, sí. ¿Se insertan dentro de la evidencia de la medicina? Bueno, sí, la medicina es criterios, puntos de vista, protocolos, conocimientos científicos, actualizaciones. Realmente se va corroborando. Ajá. Se van corroborando los conocimientos, doctor, y las actualizaciones, en realidad. Doctor Caridad, usted me dijo anteriormente de las infecciones maxilofacial. ¿Qué podríamos decir brevemente? Sí. Las infecciones de cabeza y cuello realmente son comunes en nuestro hábito. Precisamente muchas se originan en la cavidad oral, muchas se originan con las evoluciones patológicas de dientes tales como los terceros molares, que hacen una pericoronaritis, infección de las encías. Esos microbios, muchos gram negativos, pasan a través de los vasos sanguíneos al torrente sanguíneo, pasan al cuello a través de las áreas anatómicas, al piso de boca, que está muy vascularizado. Incluso hacen una fascitis necrotizante en el músculo platisma del cuello, baja mediastino y a tórax, y el paciente sucumbe a septicemia. Esos gran negativos son muy agresivos. Es un paciente ya inminentemente de cuidados intensivos. Oiga, cómo una infección, por ejemplo, en el maxilar inferior puede incluso profundizarse en un proceso séptico, y en el caso de maxilar superior, estoy hablando dentro de la cavidad bucal, maxilar superior puede ocasionar una tromboflebitis séptica a senos cavernosos a través del trayecto de la tuberosidad maxilar. La fosa pterigomaxilar tiene conexiones con estructuras y vasos. Acuérdese, doctor, que la red del sistema carotidio externo es la que irriga todas las cavidades de la cara. Esa red vascular hace las embolias sépticas, que van a senos cavernosos del cerebro y obstruyen las vías aéreas en caso de maxilar inferior, cuello. El área del cuello, el área cervical, es un área sagrada, es un área fundamental en el funcionamiento de todo el organismo, y además mediastino y tórax, y se hacen embolias sépticas a todos los órganos de la economía humana, y el paciente sucumbe ya a un shock séptico, que eso es incompatible con la vida. Doctora, este video va a ser enviado a Massachusetts y al Hospital San Lucas. Muchas gracias. Ahí en Nueva York, que tiene Roosevelt. Uno es de atención de ginecología y obstetricia y otro de pediatría. Agradecemos, ellos quieren que yo la lleve por allá, pero será ya en otra ocasión. Claro, a sus porque órdenes. Generalmente cuando ustedes vienen anual, es una agenda muy apretada la que tienen. Es un poco intensa, sí. Doctora, entonces esas infecciones son caries maltratadas. Sí, son caries. Acuérdese que un diente es un órgano. El dentista tiene que tener mucho cuidado. Cuidados prolijos en la cavidad oral. Es un diente, hace una caries, invade la pulpa, que es un paquete vasculonervioso, nervios, arterias, venas. Hay una necrosis pulpar, hay una lesión en la raíz de ese diente, y esa lesión se disemina o forma una patología quística. Podría formar una patología quística o una evolución patológica en el caso de los terceros molares o cordales que no caben en cavidad bucal.
También hay otros factores, doctor. Sí. Existe anatómicamente el triángulo de la muerte, que es desde la unión frontonasal, zona geniana, comisuras labiales, en ese tracto de la cara, en ese trayecto, en esa zona, cualquier proceso infeccioso va a través de la vena y la arteria facial hacia los senos cavernosos y produce un proceso séptico, un proceso meningio infeccioso. Y eso pone en riesgo la vida del paciente. Eso sería la puerta de entrada. La puerta de entrada, cualquier espinillita, cualquier comedón o barro en la piel, eso es higiene local y antibioterapia, antibióticos que sean de amplio espectro para el tejido de la piel. Otra cosa es, doctor, esas heridas en la calle, en accidentes, heridas de arma de fuego, heridas punzantes, heridas contusas, heridas por botellas, son todas contaminadas. Todas las heridas de la calle son contaminadas, excepto las heridas quirúrgicas. Todas las heridas son contaminadas. Entonces llegan al hospital, pero previamente contaminadas. Ahora bien, en la cara, en el macizo facial, los maxilofaciales tenemos la ventaja de la gran irrigación de la cara. Por ejemplo, a las mordeduras humanas, que a veces le arrancan colgajos de la piel, son suturables en cara. Se desbridan de manera cuidadosa y prolija. En la sala de cirugía se desinfectan y se aproximan. Sin embargo, en otros lugares del organismo, las mordeduras humanas no deben ser suturadas. Pero en la cara tenemos irrigación y tenemos estética. Doctora, ¿podría un implante dental provocar esa situación, una complicación de un implante? Si el paciente es bien evaluado, si el profesional es un experto y lo hace con medidas asépticas, totales y cuidadosas, es extremadamente raro. Una periimplantitis, ahora bien, es el hábitat donde vive el paciente, doctor. Porque si usted hace una cirugía de libro y el paciente vive en un lugar contaminado, con agua contaminada, con goteras, con humedad en las paredes, ahí hay una candidiasis segura, mínimo. Entonces depende bien el hábitat del paciente, los hábitos. Una vez se dio un caso que lo presentamos de un Escherichia coli en el macizo facial. Oh. Un Escherichia coli en un postquirúrgico, en un hospital. Yo empecé a no dormir, yo no dormía, buscando libros, buscando datos. Sencillamente, el paciente justo en la herida quirúrgica se aseaba con su ropa interior. Oh. Ahí está el Escherichia coli. Oh, no hay Escherichia coli porque es un microorganismo de la cavidad anal y de las vías urinarias. En el macizo facial usted va a encontrar Staphylococcus aureus, Streptococcus, Actinomycetum comitans, Streptococcus mutans, Actinomyces viscosus, pero no va a encontrar un Escherichia coli en cara. Al menos que haya un contacto directo. Un contacto directo con heces fecales o con aguas contaminadas. Inmediatamente se trató y se drenó. Ese factor es importante, agua contaminada. Muy importante. Sobre todo de drenajes deficientes. Muy importante, ¿no? Y aguas donde se mezclan las aguas residuales con... Claro que sí. Y más en tanques. Con la potable. Tanques donde no haya esa higiene, donde no es tapado. O sea, no es apto. Un postquirúrgico, una persona debería de asearse mínimo con agua de botellón. Tener ese cuidado, extremar los cuidados. El éxito de todo procedimiento depende también del cuidado del paciente, de las manos prodigiosas de un cirujano, pero del cuidado del paciente, doctor. Tiene que ayudarnos el paciente. Aquí vivimos en la medicina curativa. Me gustaría saber cuál es el rol de la medicina primaria, de atención primaria, en la detección de estos casos. Muy bien, doctor. Se trata de países del primer mundo. Estados Unidos es un país desarrollado, de primer mundo. Todo allí es preventivo. Empezando, oiga, por algo no menos importante, las aguas son fluoradas. La incidencia de caries es baja, empezando por ahí. También existe programa de vacunaciones de niños, programa y esquema de vacunaciones correctos. La educación es obligatoria en los niños. Todo eso influye. En el caso de la salud, entonces,
Todas las embarazadas tienen un cuidado prenatal muy riguroso. O sea, es enteramente preventivo. Eminentemente preventivo. Incluso las embarazadas tienen su seguimiento, eso es sagrado, eso es fundamental. Todo su protocolo de manejo correcto, porque las sociedades en países desarrollados se manejan con protocolos. Todos los protocolos están escritos y hay que actualizarlos. Bueno, pues estamos conversando con la doctora Caridad Patricio. Ella es titular de un hospital allá en Carolina del Norte. Y es de las dominicanas que triunfan en Estados Unidos. Gracias. Y la conocemos de más de 20 años de ejercicio profesional en República Dominicana, y un día decidió probar mejor suerte fuera del país. Doctora, ya saliéndonos en el ámbito de la medicina, la infección maxilofacial, ¿no podría estar el país en peligro de fuga de cerebros? Porque usted fue una gerente exitosa y sin embargo las expectativas no la llenaban, no la llenaban de que usted dice, como decía en el Cibao, amolando y siempre voto. La baja inversión en salud y la falta de oportunidad a los médicos, ¿no sería una hemorragia para que muchos médicos se vayan del país? Bueno, doctor, las migraciones son normales. La gente busca más allá de las fronteras, no se pone un stop. Sobre todo estos médicos jóvenes que quieren subespecializarse, además de ser bien formados en una residencia médica. A pesar de que todo es costoso, sí, pero vale la pena. Vale la pena un ejercicio profesional en países del primer mundo. El que tiene su oportunidad, ya sea Estados Unidos, Europa, la oportunidad de ejercer una carrera exitosamente y sobre todo con mucha honestidad y criterio humano y científico. Uno ejerce con toda la ética del mundo. La ética y la humanización son fundamentales. Entonces, sí, no lo niego, muchos compañeros, incluso de promoción de la universidad mía, están en Estados Unidos, en diferentes estados. Compañeros del NEI Arias Lora están en Estados Unidos. No diga eso, doctora, vamos a dejar esto vacío. Las enfermeras, mis grandes compañeras, mis grandes amigas, dicen, me lloraron mucho. Pues yo soy muy amiga, muy hermana de ellas. Las quiero. Me dicen, ay doctor, usted ha hecho falta. Pero la felicito. Doctora, quisiera aprovecharla. Usted viene de Carolina del Norte, una medicina donde la atención primaria juega un papel importante en el desarrollo de una salud integral. Nosotros, desgraciadamente, estamos en la fase de medicina curativa. Entonces, me imagino que los accidentes maxilofaciales allá, en Carolina del Norte, son reducidos en atención de que no hay esta hemorragia de motocicletas que hay aquí. Entonces, esos casos tan comunes que el Darío Contreras prácticamente tiene que tenerlo en un pasillo de tantos, ¿realmente son reducidos allá? Sí, doctor, fíjese, en esos países desarrollados existe el régimen de consecuencia y la manera correcta de guiar los vehículos. Allá usted no puede, cuando hay un stop, usted tiene que hacer el stop. Las preferencias son preferencias. Los límites de velocidad hay que respetarlos, porque donde quiera hay un control policial. Entonces, cuando necesita régimen de consecuencia, se maneja en lo posible, lo más correctamente. Empezando por ese lado. Entonces, los vehículos tienen que estar en condiciones correctas porque hay inspección. Se inspecciona los vehículos y el vehículo no puede estar en defecto, porque muchos accidentes ocurren cuando los vehículos tienen defectos.
Jamás en la vida se puede manejar embriagado, porque eso tiene categoría de delito, de crimen. Hasta le quitan la licencia de conducir. O si no, que usted no sabe cuándo se va a terminar su batería. Exactamente. Entonces el vehículo tiene que ser bien inspeccionado, e incluso no se puede quedar por gasolina. Eso no se justifica. El hecho es, en ese caso, que todo es prevención. Todo se hace conciencia al ciudadano, se hace conciencia de que un accidentado, un paciente politraumatizado, debe ser manejado por un equipo de profesionales. Y es un paciente improductivo, doctor. Va a ir mínimo a intensivo si está muy politraumatizado, si tiene lesiones muy graves, a una unidad de cuidados críticos o intensivos, y va a ser un ser humano improductivo, va a ir a una sala con extremidades inmovilizadas. Entonces es un improductivo que tiene que mucha discapacidad y muerte. Discapacidad y muerte, exactamente. Muerte. Allá se hacen los tratamientos correctos. Sí. Se hacen reducciones de fracturas con placas y tornillos y todos los elementos, toda la logística correcta. Se prevé con antibióticos correctos, no antibioterapia innecesaria, sino la correcta que lleva el protocolo. Preventiva, que dice que en el 2040 va a haber una resistencia a los antibióticos. Salvo algunos pacientes como un diabético, sí hay que manejarlo al menos 24 horas. Con una antibioterapia para cubrirlo. Un diabético sí. Un paciente muy inmunosuprimido es vulnerable a las infecciones, y es lo que yo le digo a usted, doctor, donde vive ese paciente. El diabético es vulnerable a las infecciones. Por ejemplo, en el caso de los odontólogos tienen que abocarse a cubrirlo con antibióticos de amplio espectro, por lo menos 24 horas antes de cualquier cirugía. Pero entonces, para disminuir la alta incidencia de accidentes de tránsito, necesariamente tiene que haber una plataforma de movilidad colectiva, que las soluciones de transporte no sean individuales, que eso es lo que prevalece aquí en su país. Exactamente. Allá lo primero es debemos ir por la línea del metro y construir aquí en la ciudad 5 líneas más. Entonces vamos a disminuir la... Sí, doctor, pero que las carreteras estén bien señalizadas, que los carriles estén correctos, o sea, todo bien diseñado, con criterio, para que no haya que dar vueltas en muy innecesarias, esas cosas. O sea, las carreteras deben de estar bien señalizadas y las calles colaterales correctamente ubicadas. Pero por una movilidad excesiva, ¿usted no cree que es un alto riesgo eso? Es un alto riesgo. Un alto... Y más los mecanismos de rebasar. Eso es lo que ha pasado aquí. Banreserva, o sea, aquí tenemos vehículos que vamos a tener que ponernos de sombrero, y Banreserva hace una feria. Sí. Y entonces no hay ninguna evaluación. El problema es, doctor, también las condiciones de vivienda. Antes había menos personas. Donde existía una casa antes, ahora existe una torre. Una casa con un carro grande, un Chevrolet Impala antes, 40 años atrás. Ahora es una torre y cada hijo debe de tener un carro. Pero las soluciones, usted entiende que no deben ser individuales de transporte. No. Todo es de manera colectiva. Por ejemplo, un colegio no puede, buscar 500 niños a la hora de las 12. No. Debe haber autobuses allá. Incluso en mi sector no se aceptan colegios. No se están aceptando porque se hacen los tapones. Porque si hubieran buses escolares, ese problema se remediara. Allá los padres no van a buscar los niños al colegio. No, es muy escaso. Hay autobuses escolares. Hay autobuses, pero ojalá que no estén mirando, doctora, que usted viene de allá. Sí, esto no son críticas incisivas, sino críticas constructivas. Claro, porque a ver nos si duele avanzamos, nuestro país. porque parece como que ellos no viajan. Nos duele nuestro país. Para ver cuál es la diferencia. No, y que aunque seamos nacionalistas, doctor, es preciso que veamos modelos de países con buenas costumbres, con buenos criterios,
con respeto a los demás, porque hay que pensar en los demás. Allá uno está, por ejemplo, en una tienda y cuando uno va a pasar, I'm sorry, si son latinos, excúseme. Siempre esas expresiones de cortesía son muy bonitas. Bueno, la doctora Caridad Patricio viene a agotar una serie de presentaciones en preguntas médicas y le vamos a hacer como la naranja, vamos a sacarle. Es muy probablemente que conversemos mañana porque han coincidido que los sagitarianos están cumpliendo años. La doctora Miriam Ballester, mi esposa, está de fiesta de cumpleaños, pero la doctora mañana está de fiesta de cumpleaños también. Entonces, sí, vamos a conversar con la doctora porque uno pasa el año entero dándote servicio. Yo no me canso. Ay, sí. Porque decía Confucio que el que hace lo que le gusta no trabaja. Sí. Entonces, realmente es una buena ayuda intercambiar estas informaciones, porque a veces la gente cree que son utopías, que si facilitamos un transporte podemos disminuir los accidentes de tránsito. Sí. Uno oye al director del Darío expresándose de forma muy penosa en base a la alta incidencia de mortalidad por accidentes de tránsito y de discapacidad, persona ya desvinculada del área productiva. Es un problema de fondo, doctor, porque cuando en mi gerencia en el NEI Arias Lora manejamos pacientes politraumatizados muy jóvenes. Oiga, son los jóvenes los que están en intensivo. Sí. ¿Qué pasa? Muchachito de 17 años sin escolaridad. Eso es una bala perdida. Eso es una bala perdida. Un muchacho sin escuela es una bala perdida. Ese niño lo ponen a motoconchar, ese muchachito va a manejar esos recursos, va a consumir bebidas alcohólicas. Oh, Dios mío. Ese niño no va, entonces la mamá no trabaja. La mamá es que le toca trabajar. Cuando uno curaba a ese paciente, lo operaba, yo particularmente le decía a la madre, vamos a hablar tú y yo ahora. Tú eres que tienes que trabajar. Ese me llevaba para Infotep. Yo lo mandaba para Infotep. Yo lo mandaba. Ese me llevaba para Infotep a estudiar. Y me llevaban el título. Yo tengo ahijado, bauticé muchachos. Eso los que logran sobrevivir. Los que logran sobrevivir. Bueno. Y es la juventud la que está politraumatizada. Señores, cuiden sus hijos, madres, padres. Cuídenlos. Nos vamos al primer bloque, doctora. Tenga la amabilidad de soltarme entonces. Está bien. Me soltó. Bueno, pues continuamos aquí en Pregunta Médica. Tal como le dije durante el año, haciendo que las promesas se hagan viables aquí. La doctora ya con ciertas facilidades, eso que permite la flexibilidad de la ciudadanía, que el ciudadano se pueda desplazar y que pueda aportar sus conocimientos en Estados Unidos, pero puedan aportar aquí, en su país, porque aquí fue que le cortaron el ombligo, ¿verdad? Claro que sí. Doctora, el doctor Nelson Santana es un odontólogo de experiencia y me dice que tenga la amabilidad de tocar la endocarditis bacteriana. Muy bien, muy cierto. Fíjense bien, las infecciones de la cavidad oral, por ejemplo, en específico las caries, las lesiones de las raíces, cuando ese paquete vasculonervioso de la pulpa se necrosa, porque un diente es un órgano. Un diente es un órgano que tiene una articulación, se llama gonfosis. La articulación alveolo-dentaria es una articulación, es una gonfosis. Y es el esmalte del tejido más duro del organismo. Más duro, lo último que se destruye en el cadáver es el esmalte. Entonces, ¿qué sucede, doctor? Precisamente por la red vascular, los microorganismos, ese Streptococcus mutans, puede alojarse en las válvulas cardíacas, puede alojarse a través de la red vascular, puede viajar. Las enfermedades periodontales o de las encías, con esa red vascular que existe, se alojan hasta los ACV, hasta los accidentes cerebrovasculares.
son más comunes en pacientes con una condición bucal de procesos infecciosos, de caries, patologías que son relativamente fáciles de corregir, porque hay muchos odontólogos buenos, tenemos muchos odontólogos bien formados en el país. Entonces, es un peligro cuando sobre todo ese Streptococcus mutans, es el que más migra y viaja a las válvulas del corazón. Y ahí existe daño permanente. Ahí hay que cubrir con antibioterapia y muchas veces esas válvulas colapsan. Entonces ahí vienen las patologías, las endocarditis bacterianas, que ya se complica la vida del paciente. ¿En qué población es más frecuente? En personas adultas y en inmunosuprimidos. Y en niños también la incidencia es alta. O sea, personas envejecientes también. Según son, sí, riesgosas las amigdalitis crónicas que producen los síndromes nefríticos y nefróticos, la glomerulonefritis, esas infecciones del estreptococo beta hemolítico de las amígdalas, pues son muy, muy peligrosas. Las infecciones por caries de la cavidad bucal. Entonces, retomando el tema inicial, la boca es una entrada para enfermedades infecciosas. Lógico que sí. Todo profesional de salud debe tener conocimiento en la cavidad bucal. Cuando se hace un examen exhaustivo, deberían de agregar en sus protocolos, porque la boca es manifiesto de muchas enfermedades sistémicas. Los HIV se manifiestan en la boca. La sífilis tiene manifestaciones en la cavidad bucal. La diabetes, la mayoría de las enfermedades, infectocontagiosas y no infectocontagiosas, tienen manifestaciones en la cavidad oral. Existen también variantes de lo normal. A nivel de paladar y de maxilar inferior, cara interna, existen las exóstosis, que le dicen torus palatinos, que la gente cree que es una tumoración. Y esos son cuando el hueso crece fuera de su trama ósea. Entonces son variantes de lo normal. Si crecen mucho, si afectan deglución, pues son extirpables, son quirúrgicos. Si son pequeños, pues se dejan y se observan. Es decir, que los caballeros deben tener mucho cuidado donde van a poner la boca. Lógico, sí. Todo el mundo. Porque es que entran las enfermedades por ahí. Por ahí es que entran, la boca absorbe. A pesar, doctor, de que existe mucha defensa en la cavidad bucal. Todo cicatriza rápido. Todo cicatriza muy rápido. Las infecciones per se no tienen tanta incidencia en la cavidad bucal. Una extracción dental es una herida profunda, pero cicatriza pronto. En cuestión de 5 o 7 días, ya una extracción dental que no sea tan traumática, porque hay extracciones dentales quirúrgicas y las hay no quirúrgicas, o sea, extracciones sencillas, simples. Cicatrizan por la gran vascularización que tiene la cavidad oral. Esa es una ventaja que Dios nos dio. Pero todo es puerta de entrada, doctor. La piel es el órgano más grande y es una gran puerta de entrada de todas las infecciones. Mire esas erisipelas. La puerta de entrada es la piel. Sí. Las erisipelas, eso es terrible. Y las enfermedades cardíacas. Todo. Hay que hacer conciencia. Hacer conciencia en la población. Por lo menos hemos avanzado, la Sociedad de Pediatría, en eliminar el bobo y el biberón. Ya eso... no, doctor, y también hay niños que son besados en la boca. Y eso es un peligro. Por ahí se transmite la mononucleosis infecciosa. Adultos. Sí, los herpes, todas las lesiones infectocontagiosas se transmiten a través de la saliva. El adulto tiene más microorganismos que no son patógenos per se, pero que al niño, el niño es muy sensible. Inmunodeprimido el niño. Exactamente, los extremos de la vida, ya sean niños o envejecientes, tienen unas defensas que no la tienen no tienen esos mecanismos de defensa, son muy vulnerables en realidad a todo lo que sea infectocontagioso. Doctora, aquí llega que la diputada Celine Méndez del Distrito Nacional la invita a una actividad de mujeres líderes
que tendremos el viernes. Así que yo le voy a decir a usted, a ver si... Bueno. Así que mujeres líderes que están incursionando y están sustituyendo cada día más a los hombres, me manda el mensaje. Pero yo realmente usted viene con una agenda muy... Doctora, a lo largo de la historia hemos tenido muchas mujeres líderes. Sí. Juana Saltitopa, María Trinidad Sánchez, Yolanda Guzmán, Minerva Mirabal, Patria, María Teresa, oiga, Salomé Ureña. Por eso es que la invita. Aida Cartagena Portalatín, una gran poetisa. Tenemos a lo largo de la historia mujeres líderes. La invita a la doctora Evangelina Rodríguez, primera mujer médico dominicana. La invita a esa actividad que entre tiene. Entre muchas otras. La Fuerza del Pueblo tiene mucha esperanza en la mujer dominicana. Nos hemos esforzado, doctor. Realmente nos hemos superado y esforzado. Y realmente cimentan porque tienen muchas ideas. Claro. Visualizan situaciones que nosotros los hombres no damos cuenta. No, yo siempre he dicho, doctor, que la juventud que tenemos hoy en día es muy valiosa. Existe de todo. Pero esta juventud está en las aulas. Siempre en mis secciones en la universidad, en las universidades de grado y de maestría, mayoría eran mujeres. Esas muchachas iban embarazadas, muy avanzadas, iban con su bebé en los Moisés. Digo yo, no, espérate, vete a tu casa, debiste haberme llamado. Están en las aulas superándose, están ocupando los cargos públicos. Muchas veces son madre y padre, a mucha honra. Crían sus hijos, son papá y mamá a mucha honra. Es aquí un ejemplo. Realmente usted abundar en las infecciones orales es tan abundante porque es el epicentro de una gama de enfermedades. Claro que sí. Ahí está el herpes labial. Que el niño es letal, ¿eh? Un bebé recién nacido, en el primer trimestre, que se le transmita una septicemia le puede dar. Empiezan a darle besitos. Es más, los recién nacidos no se visitan, doctor. Yo veo hasta el extremo, no se visitan. En Estados Unidos la gente no visita el recién nacido. Es que no. Es una norma cordial, yo entiendo, pero no cala en el fondo en la imprudencia. Es una palabra dura, pero no se debe, porque la gente lleva microbios de la calle, microbios que muchas personas son portadoras de microbios, que no son patógenos en ellas. Además de eso también, el dormir con animales también, la gente cree que son inocuos. No, señor. Qué importante, porque las mascotas son, uno le toma mucho amor, pero... Sí, doctor, pero no tienen las bacterias de nosotros. Se han reportado casos de muerte. Una vez un maxilofacial extrajo los 4 cordales de una niña que dormía con su perrito, un perrito muy lindo, y la niña luego murió. Son 4 heridas, 4 cordales. La niña besaba la saliva de la mascotita que tanto amó. Eso la hizo sucumbir a la septicemia. Hay bacterias que no, que se contraponen a la defensa de un niño que tiene un perro. Resisten, doctor, porque es que no son compatibles con el humano. No son compatibles. No son. Ahí el infectólogo tiene que hacer una tremenda labor. Eso no es compatible. Aunque sean bellas las mascotas, pero no es para dormir con un animal que no tiene las bacterias de nosotros. Eso no, ni gato, ni perro, nada. Y emocionalmente son muy idóneos para los niños y las personas deprimidas, pero no portan las mismas bacterias de nosotros. Lamentablemente es así. Bueno, este video de presentación va para el doctor Sánchez allá. Doctora. Un saludo. Felicidades al doctor Sánchez y al doctor Gutiérrez ahí en San Lucas, es en la 14 de Manhattan. Ay, bello. Que hay un hospital ahí, Roosevelt, que es de pediatría.
O sea que estamos haciendo muchas relaciones con médicos internacionales. Y dice usted que todos los días ve Pregunta Médica Claro en que Carolina del Norte en vivo. Claro que sí. En vivo. Todos los días. Así que vamos, yo digo, doctora, que yo pongo estas canciones porque son emblemáticas. Son muchas. No es porque yo las pongo porque no tengo. Yo tengo otras, pero son las preferidas. Claro. Y que realmente expresan felicidad para subir los neurotransmisores en estos tiempos tan difíciles. Sí. Tan difíciles. Uno no puede Muy porque las enfermedades, ahora mismo las enfermedades grippales, las pulmonares que están sucediendo, tienen que ver mucho con el estado de ánimo. Claro que sí, la defensa. La defensa. Sabe que los virus son muy mutantes. Entonces, si usted se concentra en que la cosa está mala, No. viene el proceso gripal y le da duro. Duro. Entonces vamos inmediatamente, pues, esta canción, que durante todo el año yo creo que la pongo como 20 veces, de Armando Manzanero, Suéltame. Doctora, ¿fue con 100 que pasó el examen de la ciudadanía? ¿O un 98? 100. Bueno, todas las contesté correctas. Todas. Le preguntaron esa pregunta tradicional, que cuánto escudo tiene la bandera. Oiga, empezamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. A mí que me fascina la historia y la cívica, las leyes, el Congreso de Estados Unidos, a mí me fascina todas esas cosas. Doctora, me gusta la cultura y la historia. Doctora, yo tengo un directo amigo, Nelson Santana, que hace crisis de rabia igual que yo. ¿Cómo va a ser? Entonces, ¿qué usted le puede decir de Alberto Cortés acerca de los perversos? No. Alberto Cortés decía que qué suerte he tenido de nacer para entender que el honesto y el perverso son dueños por igual del universo, aunque tengan distinto parecer. Aunque tengan distinto parecer. Hay que convivir con ellos. Claro. Aunque tengan distinto parecer. Es duro. Es duro. Pero lamentablemente. Uno se indigna de las cosas incorrectas, pero uno se indigna porque estamos en el planeta. Mientras tú estás pensando en un país mejor, ellos están pensando en otra cosa. Sí, sí, sí. En otra cosa. O sea, vivir en la diversidad. Eso es como vivir en la diversidad. Sí, sí. Doctora. Pero siempre pensar en los demás. Como decía Alberto Cortés, nunca estamos conformes del quehacer de los demás. Y vivimos a solas sin pensar en los demás. Como lobos hambrientos acechando a los demás, convencidos que son nuestro alimento los demás. Las verdades ofenden si las dicen los demás. Las mentiras se venden cuando compran los demás. Somos jueces mezquinos del valor de los demás, pero no permitimos que nos juzguen los demás. Oiga, qué filosofía de vida. Increíble. Permanentemente que lo decimos allá, en la circunscripción número 1 de la Fuerza del Pueblo, ese pensamiento de José Martí, que la mejor forma de hacer es decir es hacer. José Martí es uno de mis dilectos. El deber de un hombre está allí donde es más útil. Sí. No, y Martin Luther King decía que para declarar la guerra no hay que tener enemigos, sino decir la verdad. Ahí es que tenemos problemas, doctora, porque entonces... Yo admiro a Martin Luther King. Entonces los anuncios no vienen aquí por eso. Yo admiro a ese Martin Luther King. Él decía, we have learned to fly the sky as birds. We have learned to swim the seas as fish. But we haven't learned to walk the earth as brothers and sisters. Hemos aprendido a volar como los pájaros. Hemos aprendido a nadar como los peces. Pero no hemos aprendido a caminar en la tierra como hermanos y hermanas. Oiga, qué sentido de humanidad. Y solo existe una raza, la humanidad. Doctora, en otras ponencias vamos a hablar de la importancia que tiene la atención primaria, sí, donde constituya una verdadera plataforma de atención. A mí me gusta allá en Estados Unidos, doctor, que hay hospitales
que son universitarios, todo el Wake Med, el Duke University Hospital, pero existen las Urgent Care, que son clínicas de urgencia descentralizadas, que están en cualquier plaza. Una Urgent Care, usted tiene una crisis, por ejemplo, de conversión, como existen muchas mujeres, van histéricas. Una crisis de conversión se le corrige. Un mareo, una hipoglicemia, hipertensión, se les resuelven, que no tienen que ir a los hospitales grandes. O sea, es descentralizar la salud en países de primer mundo, países desarrollados. Entonces que los centros grandes sean centros científicos. De referimiento, exacto. De referimiento. Si hay algo que la Urgent Care no puede manejar, pues se refiere. Pero ya el caso manejado, ya el caso diagnosticado, referido correctamente. Y también, doctor, cuando existe un imprevisto, una emergencia en una casa, el protocolo de Estados Unidos es, va la ambulancia, la policía y los bomberos, los tres, a resolver un desmayo. ¿Por qué? Porque si una persona queda atascada con una fractura de fémur, sí, no puede moverse. La fractura de fémur tiene elementos como impotencia funcional, acortamiento del miembro. Impotencia funcional no puede apoyar. Entonces puede quedar atascada. Va los bomberos y resuelve. Si hay que remover una puerta, la remueve. La policía va a hacer el reporte. Y la ambulancia inmediatamente, sin perder tiempo, atiende a ese paciente. Y muchas fracturas de cadera se dan en la movilidad. Cuando tú tratas. La movilización de pacientes es muy, muy importante. El mover un paciente, no, y la columna cervical. Eso es lo más delicado. Bueno, doctora, pues yo siento de que usted venga a trabajar porque fue una promesa que hice. No, esto es un gusto, eso es un honor. Y decirle que me siento muy feliz de haber conocido a la doctora Ballester, que está de cumpleaños. Felicidades y un abrazo porque a la doctora. La vida no tendría razón de ser si tú no pudieras intercambiar la palabra. Con una persona tan bella y tan inteligente. Entonces, eso para que en estos tiempos de corrupción, que los bienes materiales no lo son todos. Claro. Que estamos tan afanosos de los bienes materiales. Hay que amar sobre todo. Estamos diseñados para amar, en realidad, sí. Bueno, doctora, pues no voy a decir cuando usted viene, pero yo voy a estar, como decimos aquí, dando muela, para que en el momento que usted quiera, que puede ser mañana, que puede ser pasado. Gracias por contar conmigo. Eso me da el privilegio de sentirme su amiga, de un profesional tan excepcional, tan honesto y tan extraordinario y tan didáctico y actualizado como usted, doctor. Es un honor, para mí es un honor. Muchas gracias. Yo esas ponderaciones tan inmerecidas. Son merecidas, son merecidas. Así que nos encontramos mañana en Pregunta Médica. La doctora siempre me suelta.